Pues Dios me les bendiga a todos. Espero que allá en sus países se encuentren muy bien. La verdad que para mí pues es un gusto cada fin de semana, ¿verdad? El poder brindar un seminario que considero que es de mucha bendición porque pues nosotros vamos aprendiendo de la Biblia, vamos entendiéndola un poco mejor y es como muy importante que nosotros tengamos en mente que cuando estudiamos la Biblia, Dios cambia nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero también necesitamos pues tener la disposición de poder aplicarla a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pues como que va todo de la mano aquí. Hoy seguimos con el curso de hermenéutica, un curso a mi gusto, pues bastante lindo, un curso introductorio. Apenas estamos viendo pues vamos a llamarle que lo medular de la retórica, que es entender el lenguaje, pero es un lenguaje castellano, un castellano universal. Y ya hemos hablado precisamente de la diferenciación, de cómo hablamos, ahora sí valga la redundancia, viendo que está también aquí nuestra hermana Soleil con nosotros. Imagínense, ¿no? Cómo hablamos castellano en Perú, en Venezuela, en Veracruz. Mi mamá, por ejemplo, que es de Puebla, el poblano tiene una manera muy distinta de hablar al veracruzano. El castellano es muy rico, entonces, imagínense, tenemos ahí una dificultad bien grande y por eso es que estamos estudiando el español de la Biblia. Ya va a llegar el momento que nos vamos a meter a hebreo, que nos vamos a meter a griego para conocer lo básico, para poder leer las raíces etimológicas y descomponerlas, que eso es lo más complejo. A lo que nos atañe la sesión del día de hoy, mis queridos hermanos, es ver estos tres temas o estas tres figuras literarias. Entender qué es la sinécdoque, la ironía y la hipérbole. La verdad que estas figuras pues son de alguna u otra manera sencillas. Tal vez no nos presenten como mucha dificultad de entenderlas. Lo que sí que la sinécdoque pues tiene como que varias caras o varias facetas que pues debemos por ahí de tener presentes para poder entender realmente, ¿verdad? Pues a qué nos referimos con esta figura literaria. Entonces, pues vamos a estar por ahí pasando a ver 6 elementos principales que caracterizan a la sinécdoque. Vea por favor los apuntes, los tenemos ahí en el formato que les mandé de Word y también aquí les pongo pues como que súper sintetizado para no llenarles de texto las diapositivas, donde vemos 6 características. La primera de las características de la sinécdoque es el pars pro toto o la parte por el todo. El pars pro toto menciona una parte de algo para referirse a la totalidad. Lo quiero volver a repetir. El pars pro toto o la parte por el todo menciona una parte de algo para referirse a la totalidad. Aquí quiero que imaginemos, por ejemplo, un pescado y a ese pescado nos referimos de su aleta como todo el pescado. Ahorita hay ejemplos en la Biblia y este versículo lo vimos precisamente cerrando la semana pasada. Bueno, la sesión pasada de hermenéutica. Génesis 6:12. Fíjense qué interesante y eso es un desafío en los procesos de traslación del mensaje de la Biblia que ya lo vamos a ver más adelante con algunos otros autores de hermenéutica. Ahorita estamos estudiando Tomás de la Fuente, pero
Aquí vamos a encontrar con esta figura, la sinécdoque, algo muy interesante, y es que muchas veces el hebreo no utiliza estas figuras. Pero bueno, dice la Biblia en Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Les decía la semana pasada, este texto tiene una doble característica. ¿Por qué? Porque veíamos que la metonimia, ¿verdad? Es una figura retórica que designa una cosa con el nombre de otra. Aquí vemos que hay una metonimia, ¿por qué? Porque estamos viendo que la carne hace referencia pues, a los seres humanos, esa es metonimia, pero la sinécdoque que estamos estudiando en este momento habla de una parte de el todo, o sea, carne no es el todo del ser humano, ¿no? Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Eso es la sinécdoque. Está refiriéndose a a la composición ontológica del ser humano, espíritu, alma y cuerpo como carne, dándole una connotación negativa a la naturaleza del ser humano, o sea, una naturaleza pecaminosa. Muy probablemente de esta idea de carne, Pablo ocupa el vocablo griego sarx para hablar de la naturaleza adámica o de la naturaleza caída. Tenemos otro ejemplo del pars pro toto o de la parte por el todo, que es en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí hay algo muy interesante. El cada uno de vosotros sí se puede tomar como una sinécdoque, porque está ocupando a varios elementos particulares para hablar de un hecho que debe de ser para todos los seres humanos o para toda la raza humana, o así debiera de ser. El arrepentimiento y el bautismo como una señal de fe pública en el Señor Jesucristo. Ahora, esto es el pars pro toto o la parte por el todo, pero está el totum pro parte o el todo por la parte, o sea, es como que la cara contraria de la moneda de el pars pro toto. Vuelvo a repetirlo, es el todo por una parte. Aquí se menciona la totalidad de algo para referirse a una parte en específico. Vean, por ejemplo, Mateo 3, 5 y 6. Fíjense que es muy interesante porque la Biblia nos da una serie de figuras retóricas, la verdad, muy interesantes. Es como que muy rico el lenguaje que utiliza la Biblia. Mateo 3, 5 y 6 dice lo siguiente: y salía a él, hablando de Jesús, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Perdón, aquí es Juan el Bautista. Habla de él como Juan el Bautista, yo me equivoqué ahí. Fíjense, ¿dónde está el totum pro parte o la sinécdoque que habla del todo por la parte? Vuelva a leer el texto. Mateo 3, 5 y 6 dice, Toda, cuando dice salía, toda la provincia, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque habla de Jerusalén y toda Judea.
O sea, sabemos que evidentemente no fue toda Jerusalén y toda Judea. Evidentemente, ¿por qué? Porque hubiera sido una población demasiado grande, ¿sí? No se hubiera dado abasto Juan el Bautista. Y si hubiera secado el río. Sí, o sea, hay que tenerlo eso, ahí claro, ¿no? Que ojo, aquí ya se está mezclando otra figura retórica, porque aparte de que tenemos sinécdoque, tenemos hipérbole. Ya les voy a explicar qué es la hipérbole, pero eso está muy sencilla, es una exageración. Pero hay que tener en mente esto, un solo versículo bíblico puede tener muchas figuras retóricas a la vez, y eso es muy complejo de analizar. Ahora, hay otro ejemplo. Cuando nosotros nos vamos a Primera de Corintios 15:27, Primera de Corintios 15:27, es una cita de el Salmo 8, pero vean, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es el todo por una parte. Fíjense que aquí hay algo muy interesante y por eso les digo, hay que analizar los textos a raíz de la teología también. Si bien de manera literaria, ojo, y necesito que entiendan esta parte, de manera literaria, si es una sinécdoque, teológicamente no lo es. ¿Por qué? Dice el texto, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, sabemos que este texto va a tener un cumplimiento cuando Cristo gobierne por la eternidad. Y literalmente, teológicamente hablando, todo, absolutamente todo va a estar bajo el dominio de Cristo. Absolutamente todo. Aquí, por eso les puse este texto, por eso les expongo este texto. ¿Por qué? Porque muchas veces el análisis teológico no va a concordar con el análisis que se hace por medio de la retórica. Llega a haber sus muy honrosos casos como este. Por eso les digo, son textos muy interesantes. Sabemos que todo, y esa es otra cosa muy interesante, está sujeto ya a Cristo mismo. Y este es otro tipo de análisis, que es un análisis de tipo escatológico. Sería una metonimia, ¿no? Considero que se quedaría en esta parte de la sinécdoque, pero lo que quiero resaltar específicamente de esta sección, de este versículo, es que es un versículo de los contaditos donde la teología y nuestra fe, nosotros creemos que todo está sujeto al poder de Cristo. Ajá. Pero la gramática, la figura retórica, lo está viendo como un parcial de la totalidad de lo existente, que sabemos que en la práctica no es así. En la práctica todo, cuando decimos todo es todo, está gobernado por Cristo. Se quedaría
vamos a llamarlo así, pues sí, en esta cuestión retórica, con una sinécdoque, pero no concordamos solo con el argumento de la sinécdoque, sino que teológicamente, y eso es algo que también debemos de tener cuidado. Si, si yo me quedo con la idea de esta sinécdoque en este texto de Primera de Corintios 15 y valido esta postura, teológicamente yo me quedaría con un vacío porque diría, a ver, entonces, ¿no está todo sujeto a Cristo? Ese ya es un análisis todavía más complejo y a la vez no. Por eso me gusta este tipo de textos, porque son textos que nos obligan mucho como a razonar lo que nosotros estamos diciendo. Realmente no son difíciles, el problema es que nosotros nos acomplejamos. Fíjense, si ya vimos el pars pro toto, si ya vemos el totum pro parte de la sinécdoque, también debemos de entender que la sinécdoque habla desde algo singular por algo plural, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 12:11. Éxodo 12:11. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Si voy muy rápido, me dicen, porque como que me apasioné mucho con las dos primeras partes de la sinécdoque y ya no me di cuenta que llevaba yo como 20 minutos. Fíjense, dice la Biblia en Éxodo 12:11, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Dónde se encuentra el singular por el plural? Lo volvemos a leer, dice la palabra, La Éxodo Pascua, ¿no? 12:11. Mande. La Pascua es un singular, ¿no? La Pascua es un singular, pero hay que ver que debe de haber un elemento singular por un plural. Por La ejemplo, Pascua de aquí Jehová. dice, ceñidos vuestros Ujú. lomos. Y ahí es donde ya empieza el singular por el plural. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Por qué? Porque está hablando primero de un plural y cuando dice vuestro calzado en vuestros pies, tendría que decir vuestros calzados, nomás por una sola letra, fíjense. O sea, si nos ponemos exquisitos, vuestros calzados en vuestros pies. Y ahí entra otra sinécdoque. Y vuestro bordón singular en vuestra mano, como se estaba dirigiendo a la comunidad que iba a pasar precisamente por el desierto, tenía que hablar siempre en plural. Algunos, y esto es muy interesante de entenderlo, algunos psicolingüistas que estudian la teología piensan que este tipo de figura de la sinécdoque habla desde un aspecto muy eclesiológico. ¿Por qué? Porque permite entender a una comunidad como una unidad, como en este tipo de pasajes. Y de aquí muy probablemente también es que el apóstol Pablo llega a tener una referencia para conceptualizar desde la teología al cuerpo de Dios o a la iglesia de Dios como cuerpo de Cristo. Digo, hay cosas muy interesantes aquí, pero es a lo que vamos. Este tipo de textos que no les prestamos mucha atención, por una sola letra, como lo vemos en la segunda sección, vuestro calzado en vuestros pies tendría que decir vuestros calzados en vuestros pies. O sea, algo quiere decirnos
Habría que analizar en este caso el hebreo. Ahora, también se toca el plural por el singular. Por ejemplo, y ojo, aquí vuelve a pasar el mismo fenómeno donde no concuerda el análisis de la figura retórica con un análisis teológico. Génesis 1:26. Por eso les digo, este tipo de textos son textos que no son difíciles, pero para una persona que no es creyente o que no conoce de teología, le va a romper la cabeza. ¿Sí? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, a ver, ¿cuál sería el problema de poder entender este texto? El único Dios está hablando en plural. Hagamos. Y esto es ya objeto de mucho debate teológico. Se dice, ojo, desde la retórica, que es un plural majestático o plural de consejo. Y hay quienes dicen es mera retórica, pero los que interpretamos desde la teología entendemos que es una referencia tácita a la Trinidad de Dios. Y esto es un argumento que debaten mucho los testigos de Jehová, porque ellos pues no creen en la Trinidad. De hecho, si uno les habla de esta palabra Trinidad, pues ellos dicen pues no viene en la Biblia, ¿no? Y por eso hay que tener en mente también que muchas veces esta cuestión de la retórica no es suficiente para entender un texto bíblico, pero en la mayoría de los casos nos puede ayudar. Y este mismo detalle del plural por el singular lo vemos en Isaías 6:8. Acuérdense que dice en Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, la pregunta está muy interesante. Inicia, enviaré está en singular y nosotros está en plural. O sea, este plural majestático o plural de consejo, lo estamos viendo otra vez aquí, que es un referente a nivel teológico, que debemos de entender este tipo de frases que a lo mejor no le habíamos prestado atención o que no les habíamos dado peso, como una referencia indirecta a este aspecto de la Trinidad de Dios. Ahora, la sinécdoque también habla de la materia por un objeto, o sea, se va a referir al material del que está hecho un objeto. Por ejemplo, en Éxodo 32, 30 al 31, dice lo siguiente. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá que le aplacaré acerca de vuestro pecado. Volvió pues Moisés a Jehová y dijo, ay, ha pecado este pueblo un gran pecado, pues se han hecho dioses de oro. O sea, aquí el material, el oro, pues se está refiriendo al becerro, ¿no? A este becerro que fabricaron. Pero también la sinécdoque habla del continente por el contenido. O sea, se menciona a un recipiente para referirse a lo que contiene. Por ejemplo, en Lucas 22:20, que habla de la última cena, nos dice lo siguiente.
Asimismo, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. O sea, fíjense qué interesante. Menciona el recipiente para referirse en este caso particular a algo muy simbólico. A esta idea de la propiciación, de la expiación de los pecados. No es la copa, sino entender el propio pacto en sí mismo. Un pacto donde se da la redención, donde se da la expiación, se da propiciación. Y ojo, son términos relacionados, pero que no es lo mismo. Son cosas muy distintas, relacionadas, pero que no es lo mismo. Y vamos a pasar con la siguiente figura. Estas ya están más sencillas, les prometo que están más sencillas. La ironía. Creo que la mayoría de nosotros tenemos como que una idea a lo mejor un poquito estandarizada de qué es la ironía. ¿Por qué? Porque sabemos que por lo regular se refiere a la burla. Pero, eso es un dato muy interesante también, que tiene que ver, aparte de ser en algunas ocasiones un sinónimo de la burla, a veces resalta verdades que son ilógicas entre sí. Por ejemplo, un ejemplo de la burla, que va a ser como muy sencillo identificarlo, está en Jueces 10:14. No sé si alguien guste darle lectura. Jueces 10:14. Dice, id y clamad a los dioses que os habéis elegido, porque que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Amén, hermano. Gracias. Fíjense, o sea, el pueblo en la época de los jueces estaba en el vaivén de la idolatría y entonces Dios les dice esto, pues vayan y clamen a esos dioses. O sea, es prácticamente esta idea de decirle al pueblo, pues no la vas a librar. Sí, ahora, algo que no es tan común es identificar la ironía como un conjunto de verdades que son ilógicas entre sí, pero que pueden coexistir. Primera de Samuel 2:9. Primera de Samuel 2:9. Vean lo que dice este versículo bíblico. Los arcos de los fuertes son quebrados y los débiles se ciñen de poder. A ver, ¿cómo que un débil se ciñe de poder? Aquí entra este doble aspecto del análisis de los textos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, sí entendemos el texto desde la retórica, sí, pero lo que le va a dar todavía más peso es lo teológico. ¿Quién puede hacer que una persona débil se ciña de poder? Dios. Es que nada más él. O sea, resalta este hecho sobrenatural. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento? Aparte de estos, bueno, en el Nuevo Testamento, fíjense, Jesús ocupó esta figura para hablar. Fue irónico. No quiere decir que haya sido grosero para nada, pero sí hace ver algo del carácter de Jesús.
Y es que muchas veces Jesús nos confronta con nuestras ideas ilógicas. Nos confronta con nuestras acciones ilógicas. Les pongo el ejemplo cuando estaba con los discípulos a punto de ser entregado, Mateo 26:45. Vean qué lindo es estudiar así la Biblia, les voy a decir por qué. Porque al final del día, y sobre todo estos pasajes que vamos a ver ahorita, nos muestran parte del carácter de Jesús. Un carácter de amor, pero que también confronta, que nos expone a ver nuestro error para que nosotros tomemos una decisión de cambio. Mateo 26:45. Ahorita va a decir, su hermano, pero ¿por qué dice eso? Fíjese lo que dice la Biblia. Entonces, Mateo 26:45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. ¿Cómo? ¿Por qué? Más adelantito dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Jesús antes les había dicho, necesito que me ayuden a orar. Mi alma está abatida hasta la muerte. Se los dijo literal. Por eso les digo, mis amados hermanos, estudiar así la Biblia nos revela quién es Jesús. Dios lleno de amor, pero que también nos confronta. También cuando dice dar al César lo que es el César, ¿no? Está usando la ironía. De alguna manera sí, Y cuando porque dejarlos son ciegos que guían a ciegos, dice. la ironía es muy confrontativa, como ahorita nuestro hermano Edgar nos lo está diciendo. O sea, y eso lo decía hace rato con una persona, el que tú ames a alguien no quiere decir que no lo vas a confrontar. Cuando yo leí esto, a mí me impresionó. Dormid ya y descansad. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Ya llegó el momento. Ya no pueden hacer nada. Se tenía, fíjense, todo el movimiento emocional que estaba pasando. Jesús había orado, le había dicho al Padre que si era posible que pasare esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Les estaba diciendo a los discípulos, mi alma está batida hasta la muerte. Y aquí vemos otro punto muy interesante. De este solo versículo se desprenden muchas verdades. Es una radiografía espiritual de los discípulos insensibles a la preocupación de su maestro. Se durmieron. Pero también Y, hay o sea, cierta humanidad, ¿no? También hay cierta humanidad porque al final, o la fragilidad humana, ¿no? Que también el Señor sabe reconocerlo, ¿no? Ya duerman. sí, pero si nos situamos en ese momento, sabiendo que se iban a llevar a Jesús para matarlo, es interesante, digo, no me voy a detener en explicar esa parte, pero el cerebro genera neurotransmisores que no permiten que duermas, porque está la adrenalina y la noradrenalina ahí. Hay otro versículo muy interesante, digo, aquí seleccioné 3, y en este no se ve
a primer vista la ironía. Marcos 7:9. Les digo, Jesús nos ama, pero también nos confronta. Y esa parte como que a veces no nos gusta mucho, porque no vinculamos muchos de nosotros, pues el amor con esta situación de la confrontación, ¿no? Pero vean qué hermoso lo que dice Marcos 7:9. Y ahorita vamos a ver por qué. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí estaban hablando del corbán. ¿Saben qué era eso? Era una ofrenda que se tenía que dar después de la vida de la persona. O sea, ejemplo, yo muero y doy todos mis bienes para el templo de Dios, pero no me hacía responsable de cuidar a mis padres cuando fueran ancianos. ¿Por qué es una ironía? Porque la ironía es que estos personajes que estudiaban tanto la Biblia, que eran tan religiosos, ¿verdad? No querían obedecer el segundo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. No. O sea, la ironía también es eso. Es como poner dos imanes con la misma cara, se repelen. Y hay otro texto que nosotros utilizamos mucho para evangelizar, pero no tiene nada que ver con evangelismo. Es un texto, la verdad, hasta triste. Apocalipsis 3:20, yo creo que hasta nos lo sabemos de memoria. Apocalipsis 3:20. Y curioso, a un poquito antes hay otra ironía, pero en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A ver, ¿a qué iglesia se le estaba escribiendo? La iglesia de la Odisea. ¿Qué significa esto? O sea, eso es un espacio de reflexión. Como ya nos dice ahorita nuestro hermano Edgar, es la iglesia de la Odisea, efectivamente. Pero versículos antes, Jesús utiliza otra vez la ironía, pero pega con todo. O sea, de verdad, cuando vemos la predicación o la forma en la que Jesús habla en Apocalipsis, de verdad que hasta nos debe de dar temor. Porque poquito antes le dice en el versículo 17 a esta iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque tenían todo menos a Jesús, porque estaba fuera de la puerta, ¿no? Efectivamente, hermano Edgar. O sea, es una ironía enorme que teniendo todo, Jesús tuviera que tocar la puerta. No tenían nada, no tenían nada realmente. O sea, Jesús se los hace ver de una manera, si ustedes quieren decirlo, cruel, pero yo le diría realista, no cruel. Pobre, ciego, desventurado y desnudo. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo ahí.
Ahora, digo, esto es como que lo básico, si ustedes lo quieren. Esta también está sencilla, la hipérbole. Fíjense, la hipérbole les decía que es una exageración, ¿sí? No es una mentira, simplemente es una exageración. Veíamos la semana pasada también este texto, Génesis 15:5, un texto muy precioso. Aquí vamos a ver algunos ejemplos rápido de en el Antiguo Testamento. Génesis 15:5, pues Dios está hablando con Abraham, le da, ¿verdad?, esta promesa de que va a tener descendencia y le dice algo precioso. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, la idea es que iba a tener una descendencia súper enorme, Abraham, ¿no? Números 13:33 también tiene esta figura de la hipérbole o de la exageración. Voy a ir un poquito rápido. Dice, vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ojo, a nuestro parecer, como langostas. O sea, aquí la exageración, porque recordemos que los descendientes de Anac, los anaseos, aproximadamente estarían midiendo como entre 4 y 5 metros, pues una persona de 1,80 m, por ejemplo, pues no es una langosta al lado de eso, ¿verdad? O sea, aquí la exageración era esa. No es que los anaseos midieran 50 metros, tampoco. Deuteronomio 1:28 tiene otra exageración u otra hipérbole. Dice, las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. A ver, no. Jericó tendría cuando mucho la altura de los muros unos 40 metros. Tampoco es que fuera tan alta. Era alta, pero no tan alto la altura de los muros. Y en el Nuevo Testamento nuevamente vemos a Jesús ocupando estas figuras que son maravillosas. Mateo 5, yo me estoy deteniendo mucho con lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro amado Señor dio una serie de enseñanzas preciosas, invaluables, riquísimas, que debemos de estudiar con mucha profundidad. Y quise aprovechar pues el curso de hermenéutica para meternos ahí. Mateo 5, 29 y 30. ¿Por qué está ocupando la hipérbole? Ahorita lo vamos a ver. Mateo 5, 29, 30 dice lo siguiente. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? O sea, evidentemente no está diciendo que nos quitemos un pedazo del cuerpo. Lo que está diciendo, ¿verdad? Es que hagamos lo que hagamos, debemos de priorizar evidentemente la pérdida de lo que sea con tal de no pecar. Y creo que esto aplica mucho a las adicciones. Quienes trabajamos con personas con adicciones sabemos, por ejemplo, en el caso de un alcohólico, que necesita dejar o perder contactos sociales que son alcohólicos, dejar de pasar o de frecuentar por lugares que llegan a llevar a la persona a este proceso de desear el alcohol. Si yo batallo con las mujeres, pues lo más recomendable sería no tener redes sociales. ¿Por qué? Porque pues voy a estar buscando fotos de mujeres y voy a empezar a querer invitarlas a salir y voy a querer hacer más cosas. A eso se refiere Jesús. Saca de tu vida lo que tengas que sacar con tal de no pecar. Ahora,
Juan, con este pequeño pasaje terminamos la sesión. Juan 21-25 utiliza también precisamente una hipérbole o una exageración. Juan 21-25 termina precisamente el Evangelio de Juan de esta manera, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Digo, si somos así como que muy objetivos, pues yo creo que toda la vida de Jesús, a lo mejor llenamos una ciudad, ¿no? De libros, pero pues no es que llenemos Un castillo siempre caen parados, pues. todo el mundo. Entonces, estas son las siguientes figuras retóricas y todavía nos faltan un poquito más.